UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos y bienvenidas al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la unidad de igualdad de la radio UMH, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. El espacio de hoy lo vamos a dedicar a reflexionar sobre el binomio hombres y feminismo. Y lo haremos con Jesús Espinosa Gutiérrez, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria, profesor en la Universidad Europea del Atlántico y colaborador del Observatorio de las Masculinidades UMH. Jesús Espinosa es doctor cum laude con la tesis doctoral titulada Del discurso al activismo, los hombres defensores de los derechos de las mujeres en la España contemporánea. Además, vamos a contar una vez más con Mariola García Berenguer, que nos traerá ese cachito del Club de Lectura Toca Igualdad. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. ¡Empezamos! Muy buenos días, Jesús, gracias por estar en Iguales pero Diferentes, un placer, es la primera vez que nos visitas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Bueno, vamos a reflexionar sobre ese binomio hombres y feminismo. ¿Hombres feministas? ¿Es posible? ¿Es necesario? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, hombres feministas, sí, como has adelantado, es un binomio, arduamente complicado de articular durante mucho tiempo, no en relación a la realidad, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia de los feminismos ha habido hombres que han colaborado o han sentido afines con la doctrina feminista o con los planteamientos, las vindicaciones, ¿no?, que el feminismo ha ido poniendo sobre la mesa. Y eso ha sido una realidad. Lo que pasa es que desde el punto de vista historiográfico, las historiadoras y luego los historiadores que se han incorporado, como yo, a los estudios de género dentro del ámbito de la historia, hemos ido rescatando muy poco a poco, ¿no?, porque el sujeto invisibilizado en ese devenir histórico habían sido las mujeres, en plural, ¿no? Pero parecía como que, lógicamente, si construimos una tradición historiográfica feminista, pues lo primero y prioritario era, ¿no?, visibilizar a las mujeres que habían luchado contra las estructuras de dominación del patriarcado. Bien, pues a partir de esa tarea, ¿no?, de también desde la tradición anglosajona, es decir, historiadoras inglesas, norteamericanas, algunos historiadores también, han empezado a rastrear en el pasado, ¿no?, sobre todo en el periodo sufragista, mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, incluso más allá, han encontrado que hubo hombres que sintieron el mandato de una forma auxiliar y secundaria, aunque hay problemas en ese sentido también, de inercias paternalistas por parte de hombres dentro del movimiento feminista o en sus distintas expresiones. Bien, pues sintieron la llamada a colaborar y por lo tanto, a tener una actitud colaborativa con las mujeres, que constituyen el sujeto político de los feminismos, por lo menos a nivel histórico. Ya sabemos que hay un debate actualmente entre posiciones más posmodernas, etcétera, y con la disputa del sujeto político de los feminismos, ¿no? Pero bueno, yo como historiador, ¿no?, y humildemente, pues lógicamente, me pronuncio al respecto, ¿no? Y a nivel histórico han sido las mujeres las que han construido el corpus teórico y también han tenido la iniciativa y el protagonismo, han tenido un papel protagónico, lógicamente, en el devenir del movimiento feminista. Por lo tanto, es necesario y es una realidad. ¿Y es necesario por qué? Porque la agenda política del feminismo actualmente, en esta cuarta ola quizás en la que estemos inmersas, aquello de lo personal es político, ¿no? Lógicamente, si al fin y al cabo el corpus reivindicativo de los feminismos está apelando a deconstruir, a destruir también, por ejemplo, la división sexual del trabajo, ¿no?, por poner un ejemplo, los hombres tienen algo que hacer ahí, ¿no? Es decir, no desde el protagonismo, no desde el liderazgo, no desde nada, sino simplemente desde una posición de renuncia de privilegios
y de avance hacia una corresponsabilidad de las tareas del hogar y de los cuidados, lógicamente ahí los hombres, los varones, tenemos que mover ficha. Ya no solo es conceder derechos formales, políticos, ¿no? Por ejemplo, o desmontar las estructuras jurídicas discriminatorias a nivel legal, sino que ya es avanzar en el terreno de lo material. Muy bien, reflexiones necesarias e interesantes. Y en conexión, ¿nos puedes hablar de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género? Y te lanzo una batería de cuestiones y nos contestas a cuanto consideres. ¿Conoces además alguna iniciativa similar? Y por último, ¿son generalmente conocidas? Ahí lanzo y a ver qué nos puedes compartir. Ah, vale, perfecto. Sí, pues gracias por la pregunta. AIGE, creo que me preguntas por AIGE, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, es una sociedad, no, una sociedad no, es una asociación, un colectivo, ¿de acuerdo?, de activista, ¿no?, que tiene dos vertientes, el trabajo social, de alguna forma, e intervenir en la sociedad, y también un trabajo interior de los hombres que formamos parte de esa asociación, es decir, de construcción, como hablábamos antes, ¿no?, de renunciar a las prerrogativas y privilegios patriarcales, ¿no?, que devienen o que vienen, mejor dicho, proceden de esos mandatos de género que los varones interiorizamos pues, a partir de la socialización de género en la que estamos también sometidos, no como oprimidos, lógicamente, ¿no? Sino como opresores, ¿no?, dentro de esa jerarquía sexual. Entonces, AIGE nació a principios de los años 2000. Ya había colectivos previos, un tejido asociativo de varones antipatriarcales, antisexistas, por la igualdad de género. Existía ahí una especie de magma, ¿no?, un poco grupúsculos que iban operando, ¿no?, como luego se constituyó la Red de Hombres por la Igualdad. Hay a nivel más allá de España, encontramos también en Latinoamérica, en Estados Unidos, NOMAS. NOMAS es una asociación que ahora preside, creo, todavía sigue presidiendo Michael Kimmel, que es un sociólogo, bueno, pues, de cierta relevancia, ¿no?, y que es una de las primeras asociaciones de hombres que surgen en los años 70. Las primigenias en países escandinavos, en Inglaterra, en Estados Unidos y luego en España a partir de los años 80. Ya a mediados de los años 80, en Andalucía, en Valencia, algunos hombres, sin conocer otras iniciativas en otros países o incluso en países del entorno, mm, esto respondería, a mi juicio, a una especie de o suerte de crisis de la masculinidad tradicional. ¿A qué me refiero? A partir de los 70-80, con la mujer, las mujeres incorporándose al mercado laboral o más bien a la independencia económica, o unos saltos a mayores niveles de independencia económica también, y por lo tanto de desestructuración o resquebrajamiento hasta cierto punto de las relaciones de género imperantes en su momento, ¿no? Sin, lógicamente, estar en un otoño del patriarcado ni avanzando hacia una igualdad real y efectiva, ¿no? Es decir, simplemente hay una redefinición, ¿no?, y un empoderamiento colectivo de las mujeres, ¿no?, en términos sociológicos, económicos, etcétera. Y eso mmm, tuvo que tener alguna respuesta, ¿no?, esa crisis de masculinidad tradicional. Y algunos hombres, en vez de instalarse en la reacción, en la reactividad, ¿no?, bueno, en la pasividad frente a ese cambio o esas transformaciones, un pequeño número de hombres, ¿no?, también al calor del nacimiento o desarrollo también de la tercera ola del feminismo, bien, pues se vieron llamados también a crear espacios en los que revisar el modelo de masculinidad imperante. Así que tenemos ahí a IGE y a otras asociaciones que todavía siguen operando y es un fenómeno creciente también, por decirlo así, a nivel, bueno, sobre todo de países que denominamos de la órbita occidental, ¿no?, o posindustrializados, etcétera. Aunque también encontramos grupos de hombres, ¿no?, de forma más marginal en otros entornos geográficos. Sí, ¿son estas asociaciones generalmente conocidas y crees que la comunidad universitaria las conoce? Bueno, en esta cuarta ola, ¿no?, hay una potenciación, ¿no?, de movilizadora de los feminismos y, por lo tanto, la mayoría de la población no conoce, lógicamente,
la existencia de colectivos de este tipo, ¿no? De hombres que revisan el modelo de masculinidad machista y patriarcal, ¿no? Pero bueno, más o menos, poco a poco, hay, hay asociaciones que están de alguna forma advirtiendo de que no hay relevo generacional, otras que sí, que van incorporando a chicos, ¿no? Que esto también ocurre en otros entornos de los espacios feministas, ¿no? De mujeres o espacios mixtos. Yo creo que en esta cuarta ola ya solo hace falta contemplar el paisaje, ¿no? Desde fuera incluso se ve que la juventud, ¿no? No sé si incluirme dentro de ese grupo de la juventud, pero bueno, sí, que los jóvenes y las jóvenes sobre todo están de alguna forma militando e incorporándose a esta repunte activista dentro de los feminismos, ¿no? Entonces, el público general no conoce demasiado esto. Sí que cada vez hay más figuras que a nivel mediático se pronuncian masculinas, me refiero, con un discurso o un tono igualitario, feminista, pero no a nivel de activismo. Pero bueno, el futuro está abierto. Efectivamente. Bueno, en conexión ya para terminar, a la luz de las últimas elecciones, debates públicos, ¿crees que se ha incorporado a la agenda pública esta mirada de las masculinidades, esta perspectiva? Creo que sí. Hay atisbos, por ejemplo, dentro de lo que denominaríamos las fuerzas dentro de la órbita político-ideológica de las izquierdas transformadoras. Ahí incorporamos todas las, no solo de partidos políticos, me refiero a movimientos sociales, etcétera. Mm, sí que a nivel discursivo se nota que hay una toma de conciencia de que los hombres deben de hacer algo o por lo menos apelar, ¿no? A nivel discursivo, a nivel de mensaje, a nivel comunicativo, a los varones. Por eso mismo, porque la agenda política de los feminismos actual no puede hacerse efectiva ni materializarse si los varones no renunciamos o no revisitamos o deconstruimos bueno, pues el modelo o los esquemas de ser hombre, ¿no? Hacia una dirección, hacia una orientación igualitaria. Si no, acabar con las violencias sexuales no es posible tampoco así. Es decir, hay que poner toda la carne en el asador, pues sí, en, ¿no? En aprobar leyes, ¿no? Que contrarresten, ¿no? O que amortigüen todo ello, pero sin una toma de conciencia decidida a nivel colectivo de los hombres, de repensar la sexualidad también, ¿no? De entender lo que es el consentimiento, que yo creo que, mira, nos estamos dirigiendo también a la comunidad universitaria, ¿no? Nos están escuchando. Todo el mundo sabe lo que es el consentimiento. Es decir, podemos jugar a las ambigüedades, a quien le interese jugar a eso, pero a mí me duele ver cómo, bueno, a nivel, en distintos ámbitos de sociabilidad, incluso a nivel mediático, se banaliza esto. Esto es enormemente grave. Pero bueno, entendamos que es una reacción ante los cambios y las transformaciones, porque se está impugnando un modelo de relaciones sexuales, ¿no? Patriarcal, en el que los varones tienen que tomar la iniciativa, cosificar a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, al haber una contestación radical, en el buen sentido de la palabra, radical de ir a la raíz de la problemática, pues eso levanta ampollas, ¿no? Entonces, vemos cómo hay elementos, ¿no? En la realidad observamos de continuidad y reacción que parece que vamos hacia atrás, ¿no? Pero claro, eso es producto de ciertas rupturas que están, ¿no? De elementos de transgresión, ¿no? Del activismo, es decir, del mundo activista de los feminismos, del feminismo institucional, todo eso, ¿no? Y de la sociedad en su conjunto que va cambiando, ¿no? Y por lo tanto eso lo que deviene es en reacciones furibundas, podríamos adjetivarlo así. Muy bien, pues Jesús, gracias por las aportaciones. Nos das una panorámica mucho más completa, muy necesario esto. Para cerrar esta temporada iguales pero diferentes, hemos de recordar que hemos cumplido 10 años, así que gracias por acompañarnos
programa de cierre. Estás invitado siempre que quieras a Iguales pero Diferentes. Y nada, muchísimas gracias por tus aportaciones. Muchas gracias, María, y a la Unidad de Igualdad de la Universidad por llevar a cabo esta iniciativa, la verdad. Seguiremos, contaremos contigo para la temporada que viene. De acuerdo, pues que tengas un buen día, Jesús. Gracias, igualmente. Hola a todas y a todos. Hoy vengo a contaros que tenéis que leeros sí o sí el libro de la autora argentina Tamara Tenenbaum, El fin del amor. Bueno, El fin del amor nos cuenta la historia de nuestra autora, nacida en una comunidad judía ortodoxa que, como os podréis imaginar, marcó muchísimos años de su vida y, bueno, cómo ésta se relacionaba e interactuaba en las relaciones románticas, entre otras muchas cosas. El fin del amor es una reivindicación en toda regla sobre el amor propio en primer lugar y en segundo lugar sobre un amor sano, equilibrado para todas y para todos. Es un libro, como decíamos, entre la autobiografía y el manifiesto feminista sobre cómo entendemos el amor hoy en día y a las trampas y contradicciones que los y las jóvenes se enfrentan actualmente. El fin del amor explora qué sucede cuando el matrimonio y la pareja monógama ya no son un objetivo vital como lo fue para nuestros padres y nuestros abuelos. Desde el valor de la amistad hasta la cultura del consentimiento, el poliamor, la maternidad, la soltería, el deseo sexual junto a las tecnologías, etc., Tamara Tenenbaum se zambulle en el universo de los afectos para celebrar el fin del amor romántico y propone que de sus cenizas salga un amor mejor que haga más libres a mujeres y a hombres, por lo que reivindiquemos junto a esta lectura afectos y relaciones más sanas, justas y equitativas para todas y para todos. ¡Un abrazo! Para cerrar el programa de hoy no nos queda más que agradecer las enriquecedoras aportaciones de nuestro invitado y nuestra invitada. Por un lado, Jesús Espinosa Gutiérrez, como hemos dicho, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria, profesor de la Universidad Europea del Atlántico y colaborador del Observatorio de las Masculinidades UMH. Y como siempre, Mariela García Berenguer, que nos ha traído el Club de Lectura Toca Igualdad. Y reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, en los controles técnicos de Borja Cabrera. Que tengan un feliz verano.
LH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.